Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría presentar la regla de Cramer. Esta regla quisiera que la guardáramos en un lugar especial en nuestra memoria, porque esta regla es muy útil en ecuaciones diferenciales cuando se quiere resolver sistemas lineales de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Esta es una relación que hay entre ecuaciones, una de las muchas relaciones que hay entre ecuaciones diferenciales y el álgebra lineal. Ahora vamos viendo en qué consiste esta regla de Cramer, en un enfoque obviamente del álgebra lineal. Considere el sistema de ecuaciones con n incógnitas. Ya hemos trabajado con estos sistemas, ya conocemos el método de Gauss-Jordan para encontrar las soluciones. Sabemos cuándo tienen varias soluciones, cuándo solo van a tener una solución. También sabemos cuándo no tienen soluciones. Entonces, el sistema de ecuaciones con n incógnitas, simplemente y con n ecuaciones, lo representamos de esta manera. ¿De acuerdo? Sabemos que los coeficientes A son los coeficientes que determinan nuestra matriz que conocemos como A mayúscula. ¿De acuerdo? La componente B1, B2 y Bn es la componente no homogénea, ¿sí? Si todos estos Bn son 0, decimos que es homogéneo. Entonces vamos a definir D como el determinante de nuestra matriz A. Y definamos varias matrices A1, A2, AN. Lo que hacemos para definir A1 es tomamos la componente no homogénea y vamos a sustituir la primera columna. Nos deshacemos de la primera columna de A, de la matriz A mayúscula, y simplemente ponemos B1, B2 hasta Bn. ¿De acuerdo? Para A2 nos vamos a deshacer de la segunda columna de A, la olvidamos, y lo sustituimos por nuestros Bns, ¿sí? El resto de las columnas permanecen intactas, ¿sí? No las vamos a tocar. Entonces, para construir la matriz AN, ya generalizando, bueno, tomamos la columna N, la quitamos, la columna N de A, y la sustituimos por nuestro vector o nuestra componente no homogénea. Las matrices obtenidas al desplazar la columna I de A por B, es la definición de las matrices A1, A2 hasta AN, donde, bueno, nosotros ya sabemos que AX igual a B representa este sistema de ecuaciones. Entonces vamos a definir D1 como el determinante de la matriz A1, ¿de acuerdo? Donde sustituimos la primera columna. D2 como el determinante de la matriz D2, y así nos vamos a seguir n veces hasta conseguir Dn, que es el determinante de la matriz n. No tiene por qué ser igual, noten, no tiene por qué ser igual el determinante A1 al determinante de nuestra matriz original A. También necesitamos que el sistema sea no homogéneo. ¿Por qué? Porque si es un sistema homogéneo, todas las B's van a ser 0, vamos a tener que todos los ANs tienen una columna igual con 0, y todos estos determinantes van a ser 0. Eso ya lo sabemos. No tiene sentido construir todos estos DNs si la columna es 0. Nos ahorramos el trabajo, de una vez decimos que D1 hasta Dn son todos 0. ¿De acuerdo? Pero el caso no homogéneo es más interesante, ya que los DNs no van a ser 0. Estamos suponiendo, si suponemos que el determinante de det A es distinto de 0, ¿sí? Eso significa que este sistema va a tener exactamente una solución. Bien. Entonces, si suponemos que el determinante es distinto de 0, entonces la solución de AX igual a B es única, eso ya lo sabemos, pero lo interesante del método de Cramer es que si nosotros dividimos el determinante D1 entre el determinante D, obtenemos el valor de X1. Tenemos un nuevo método aparte del método de Gauss-Jordan, ¿sí? X2 es simplemente el determinante 2 entre D, y así sucesivamente hasta Xn, que es el determinante n entre D, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, vamos viendo el siguiente ejemplo. Resuelva el siguiente sistema. Vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, donde la matriz
A está dada por 2, 4, 6, 4, 5, 6, 3, 1, menos 2, y la componente no homogénea B es 18, 24 y 4. ¿De acuerdo? Vamos a ver si el sistema primero tiene unas o varias soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, calculamos D, que es el determinante de la matriz A, que, bueno, ya dijimos que es 2, 4, 6, 4, 5, 6, 3, 1, menos 2, la obtenemos de los coeficientes de los xn, y obtenemos que el determinante es 6. Dado que el determinante es distinto de 0, ya sabemos que este sistema de ecuaciones tiene una solución. Como el 18, 24 y 4 no son ceros, el sistema es no homogéneo. Bien, entonces vamos sustituyendo 18, 24 y 4 en lugar de 2, 4 y 3 para obtener D1. Este determinante es 24. Para obtener D2 sustituimos la segunda columna, es decir, vamos a poner 18, 24 y 4 en esta columna de aquí. Las otras dos columnas permanecen exactamente igual y obtenemos este determinante que es igual a menos 12. Por último, vamos a sustituir la componente no homogénea en la última columna, calculamos el determinante y obtenemos que es 18. Dado que el determinante originalmente es 6, si dividimos cada uno de estos valores, obtenemos la solución a nuestro sistema, la única solución, la cual es 4 menos 2 y 3. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Y con esto tenemos un nuevo método para resolver sistemas de ecuaciones. La desventaja, bueno, es que necesitamos que el determinante sea distinto de 0, pero es sencillo, ¿no? Nada más tenemos que hacer determinantes. Si ya conocemos el determinante, todavía más fácil. Bien, vamos viendo la siguiente definición. Es una definición extensa, pero es una definición muy interesante porque es el lugar, es el espacio en el que vamos a estar trabajando básicamente en el resto de este curso. Entonces, este espacio se llama espacio vectorial. ¿Sí? Un espacio vectorial real es un conjunto de objetos los cuales llamamos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos vectores en el espacio vectorial y podemos hacer operaciones con escalares, los escalares son números reales. Bien, entonces cuando digamos un escalar pensamos en cualquier número real. Bien, entonces en este conjunto de vectores tenemos dos operaciones binarias, ¿sí? La cual la llamamos suma, que en realidad va a englobar la suma y la resta, y multiplicación por un escalar, también engloba la división por un escalar, que van a satisfacer esta lista de axiomas. Vamos viendo y analizando cada uno de los axiomas. Entonces, si tenemos dos vectores, dos elementos de nuestro espacio vectorial, al cual le vamos a llamar V mayúscula es nuestro espacio vectorial, entonces la suma, si es un espacio vectorial, siempre la suma de estos dos vectores también yace en el espacio vectorial, ¿sí? Obviamente la resta también, si restamos los vectores, también está dentro del espacio vectorial. Si tenemos tres elementos x, y, z, nosotros podemos, si nosotros los decidimos, sumar primero x más y después, una vez que hayamos sumado estos dos vectores, después sumar z, o primero sumar z más x y después y. ¿De acuerdo? El orden de las sumas no va a afectar y esta suma también va a estar en nuestro espacio vectorial. Es una consecuencia transitiva de la propiedad 1, ¿sí? Entonces, esto se le llama ley asociativa de la suma de vectores. Muy bien. Va a existir un vector 0. No confundamos con el cero escalar. El vector 0, digamos que es un vector, si estamos trabajando con n elementos, va a tener n ceros en sus entradas, ¿sí? Y no es el cero escalar, ese es el cero real, solo es un cero individual. Entonces, existe un cero, el espacio vectorial siempre tiene un cero, ¿sí? Un vector 0, tal que para todo x, x más 0 y 0 más x es igual a x.
¿sí? Esto se conoce como el neutro aditivo, vector 0, identidad aditiva, ¿sí? Recordemos que, bueno, sumamos x con este elemento y nos queda el mismo x. Y no importa en qué orden lo hagamos. Si x pertenece a nuestro espacio vectorial y a es un número real, entonces la multiplicación de este vector por el escalar también debe de estar dentro del espacio vectorial, ¿sí? Eso es por definición. Entonces, siempre que encontremos un vector en nuestro espacio vectorial, lo podemos multiplicar por un escalar y está dentro del espacio vectorial. Si x y y están en nuestro espacio vectorial, ya sabemos que la suma está en el interior, pero también no importa en qué orden lo sumemos. Podemos sumar x más y o y más x, no hay problema. Tanto x más y y más x están en el espacio vectorial, pero x más y es igual a y más x, ¿sí? Esto es una consecuencia de la propiedad número 2, ¿de acuerdo? Dado que no importa el orden, en el que sumemos los vectores. A esto se le conoce como ley conmutativa de la suma de vectores. Bien, si x es un elemento del espacio vectorial y alfa y beta son dos números reales, los cuales les llamamos escalares, entonces si tenemos la suma de alfa más beta y después lo multiplicamos por x, también hay esta ley distributiva donde podemos multiplicar primero alfa por x más beta por x. Noten que aquí este es un escalar multiplicando un vector y aquí es la suma de dos vectores, donde en el primero se multiplica por alfa y x por alfa y en el segundo se multiplica beta por x. Esta es la primera ley distributiva de un espacio vectorial. Si x pertenece a un espacio vectorial, existe un vector menos x, o sea, siempre que encontremos este x va a existir el menos x, donde x más menos x es igual con 0. Es decir, el espacio vectorial tiene un inverso aditivo, ¿de acuerdo? Tal que si tú encuentras cierto vector y lo sumas con ese otro vector, te tiene que dar 0, ¿sí? Una vez más, si no lo tiene, no es un espacio vectorial. Tiene que cumplir todas las propiedades para ser un espacio vectorial. Bien, entonces, si tenemos dos vectores en nuestro espacio vectorial y tenemos alfa, que es un escalar, un real, entonces alfa por x más y es igual a alfa por x más alfa por y. ¿De acuerdo? Esta es una segunda ley distributiva, ¿sí? Es un poquito más sencilla, dado que aquí estábamos multiplicando dos escalares, aquí teníamos dos escalares distintos, aquí tenemos dos vectores distintos, y si es igual a multiplicar a alfa por x más alfa por y, o primero multiplicar, o hacer primero la suma x más y, después multiplicar por alfa. Esta es la segunda ley distributiva. Ahora si tenemos un vector y tenemos dos escalares, entonces tenemos que alfa por beta por x es igual a alfa por beta. Esto es una multiplicación de dos reales, de dos escalares, ¿sí? Por x. ¿Sí? Esto es una ley asociativa de la multiplicación por escalares. ¿De acuerdo? Entonces no importa si primero multiplicamos beta por nuestro vector y después lo multiplicamos por alfa, o multiplicamos primero los dos escalares y lo multiplicamos después por el vector. Y bien, para cada vector x que pertenece a v, existe un 1, el escalar 1 real, por x, tal que es igual a x. Esto es la identidad multiplicativa por un escalar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si queda cualquier duda, por favor ponte en contacto conmigo o escríbela en los comentarios. Antes de despedirme, quiero decir que también existe un vector de puros unos, tal que si lo multiplicamos por otro vector, nos va a quedar el mismo vector. ¿De acuerdo?
nada más que este sería, si nosotros hacemos el producto punto, obviamente ya no tenemos al final un vector, ¿sí? A lo que me refiero es, si multiplicamos x por el número 1, que es la identidad, se llama identidad multiplicativa, nos va a quedar exactamente el mismo vector, ¿sí? Y no es lo mismo hacer la multiplicación de este vector por, digamos, si estamos en los vectores usuales, no es lo mismo hacer el producto por unos, ya que nos queda un escalar. Recuerden que el producto punto siempre lleva a un escalar, y aquí lo que estamos haciendo es multiplicar un escalar por un vector, lo cual resulta en un vector, y este vector ya está en el espacio vectorial, ¿sí? Es la última propiedad de los espacios vectoriales. Y recordemos, insisto, para que sea un espacio vectorial necesita cumplir todas estas propiedades, ¿sí? Si falla en una sola propiedad, ya no es un espacio vectorial. Muy bien. De acuerdo, entonces esto sería todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.